Una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano es vivir con resentimiento, el vivir sin perdonar a los demás o peor aún, sin perdonarte a ti mismo por acciones que hayas hecho o otras acciones que hayas dejado de hacer. Hoy te voy a hablar de cómo puedes liberarte del resentimiento, de perdonar. Vas a entender las claves para perdonar a los demás y a ti. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, Reiki para perdonar a los demás y a uno mismo. Súper importante que podamos vivir con unos niveles de resentimiento y de rencor muy cercanos al cero. Fíjate que te digo muy cercanos, ahora vamos a profundizar un poquito más en este tema, pero hoy vamos a hablar un tema que es muy importante, que te va a servir en cualquier área de tu vida, que es cómo perdonar y liberar el resentimiento. Y aquí es algo que de entrada es muy importante entender, porque gente que incluso se está trabajando bien tiene confusión en relación a esto y dice, no, yo ya no tengo ningún tipo de rencor o yo ya no tengo ningún tipo de resentimiento. Vamos a ver por qué el resentimiento o el rencor, como todo en la vida, no es o blanco o negro, no es un extremo o es otro, sino que hay diferentes escalas. Entonces, vamos a ver hoy cómo podemos detectar cuando hay resentimiento o rencor, tanto para nosotros como si quieres ayudar, si quieres acompañar a otras personas. Luego te voy a hablar de los beneficios de haberlo liberado, luego de las claves, vamos a ver 5 claves para liberarlo y luego una práctica. Así que se nos avecina un podcast súper interesante y profundo. Conforme vayas entrando, dime tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anota ahí soy Reiki en tu vida. Si no te estás formando conmigo, estamos en los últimos días para que puedas empezar ahora a principios de junio. Maestría Reiki desde cero, desde cualquier parte del mundo. Ahí vas a poder pedir info en secretaría. Buenos días, Rosalía García, ¿cómo estás? Soy Reiki en tu vida. Sonia Ramón, soy Reiki en tu vida. Ana Solá, Mónica Leticia, buenos días. Adela Nieto, desde Madrid, soy Reiki en tu vida. Carmen Terán, desde Alemania. Elvil, desde Perú, soy Reiki en tu vida. María José, se escucha bien, gracias. María Teresa, Alicia Martín, Guadalupe, Yolanda. Bueno, pues venga, déjame ahí, tanto si estás en el vivo como en la grabación, déjame tu nombre, que sabes que luego nos quedamos siempre un rato, que nos encanta leeros y ver vuestros comentarios. Estamos en una serie de 15 podcasts que los hemos titulado Reiki para algo más, y a partir de aquí estamos profundizando en tantas de las cosas que nos puede ayudar Reiki, porque hay personas que entienden el Reiki únicamente como una terapia energética que le hago a alguien y ya está. Y Reiki, trabajado de manera rigurosa, seria, profunda, es un camino de evolución interior mucho más amplio de lo que nos han hecho ver. Entonces, en la base de mis enseñanzas, te hablo del triángulo de la sabiduría, que es importante que entendamos esto para lo que estamos viendo en estos 15 programas. El triángulo de la sabiduría te dice que para llegar a la sabiduría se necesita un conocimiento profundo y una práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Hay personas que tienen mucha tendencia a escuchar, a querer aprender, pero no tanta tendencia a practicar. Y hay otras personas que tienen tendencia a practicar, que te dicen, quiero la práctica, quiero, ¿cómo se practica esto? ¿O cómo puedo hacer? ¿O qué ritual puedo hacer para esto o para lo otro? Y se dejan de lado el conocimiento profundo, son perezosos para pensar, son perezosos para reflexionar. Pues déjame que te diga una cosa. Si tú eres perezoso, o bien para pensar, o bien para reflexionar, o bien para estudiar, o eres perezoso para practicar, si eres perezoso para alguna de las dos cosas, difícilmente te podrás llegar a unos niveles de sabiduría profundos. Y esos niveles de sabiduría van a ser los que te van a llevar a altos niveles de realización personal. Pero se necesitan las dos cosas. Fuera pereza en el conocimiento profundo, y para el conocimiento profundo hace falta estudiar. Y segundo, práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Cuando unimos las dos cosas, conocimiento profundo y práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, se llega a la sabiduría. Bueno, pues en este programa, en estos días, al igual que en la base de todas mis enseñanzas, estamos teniendo un conocimiento profundo sobre cada uno de los temas que estamos hablando, y luego al final te comparto una práctica
de 5 minutos para que puedas también trabajar energéticamente eso que estamos viendo. Dime tú a qué tienen más tendencia. Si tienen más tendencia a la práctica o tienen más tendencia al estudio. Anótamelo ahí. Todos tenemos cierta tendencia, ¿eh? Y también esa tendencia puede variar en diferentes momentos de nuestra vida. Yo ahora, por ejemplo, la tendencia la tengo equilibrada entre práctica y estudio. Pero ha habido momentos de mi vida que he estado mucho más activo en la práctica y menos en el estudio. Y hay momentos que he estado mucho más activo en el estudio que en la práctica. Pero siempre en mi día a día las dos cosas las he tenido en cuenta. Siempre las dos cosas. Porque he entendido desde el principio que las dos cosas son importantes. Importantísimas para llegar a esa sabiduría. Ana Belén a la práctica, yo más tendencia al estudio, Luis Romero, tengo más tendencia al estudio, Carmen. Bueno, pues cada uno tiene que ver dónde tiene más tendencia y eso está bien, ¿no? Hay que potenciar esa parte, pero también trabajar la otra. Muy bien, pues venga, entonces vamos al tema de hoy de Reiki para perdonar o qué hacer para perdonar a los demás y a uno mismo. Primero de todo, tenemos que entender que hay ciertas frases que si no, se las escuchamos a alguien o nos las decimos nosotros mismos, es una indicación clara de que todavía hay cosas que sanar en ese aspecto. Y como te decía antes, el sanar el resentimiento o el sanar el rencor, que sería perdonar, o sea, al final, perdonar es sanar el resentimiento o sanar el rencor. Tienes que entender que el resentimiento o el rencor no es o blanco o negro. Hay diferentes escalas. Yo lo comparo, a mí me gusta siempre bajarlo a tierra y ponerlo en números. Por ejemplo, si utilizamos la medida del 0 al 10. 0 sería nada de rencor, nada de resentimiento. Totalmente en paz con cualquier situación, con cualquier cosa y con cualquier persona que te han hecho. Eso sería 0. Y luego está el 10, que el 10 sería una persona que está podrida por dentro en cuanto a resentimiento. O sea, tiene tanto resentimiento que le está amargando la vida. Bueno, pues entre un 10 y un 0 hay diferentes escalas, ¿sí? Hay un 5, hay un 6, hay un 7. Y difícilmente un ser humano está en un 0 todo el tiempo. En algún momento puede ser que haya algo, incluso inconscientemente. Muchas veces no es ni de manera consciente, sino inconsciente. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que intentar es trabajar para acercarlo lo máximo posible a 0. Y obviamente si lo conseguimos llegar a 0, pues estaría ideal. Entonces, hay ciertas frases de personas que estarían en un punto 10, que ahí no te voy a compartir frases prácticamente, te voy a compartir una para que se pueda ver de una manera clara, pero yo entiendo que si tú estás en este podcast, estás escuchando este podcast, ya estás algo trabajado, o estás con cierta humildad, aunque no estés muy trabajado o aunque no estés nada trabajado, pero si estás escuchando el podcast, estás con cierta humildad de saber que el sanar ese perdón y ese resentimiento no va del otro, sino que va de ti. Por lo tanto, ya no estarás en un 10, en un rencor máximo o en un resentimiento máximo, porque si estuvieras ahí por pura vibración, no estarías escuchando este podcast, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a ahondar mucho en un 10, pero sí en niveles inferiores. Pero, por ejemplo, un 10 sería decir, es que odio a esa persona porque me hizo mucho daño. Esa sería una frase de 10. Odio a esa persona porque me hizo mucho daño. Ojalá un día se encuentre con todo el daño que a mí me hizo. ¿Sí? Eso, si alguien dice eso o verbalizándolo o simplemente lo piensa, está en un nivel de rencor 10. Ahora vamos a ir a niveles de rencor o de resentimiento más bajos, que son frases no tan fuertes, pero que también denotan que hay un resentimiento ahí en otra persona o incluso en uno mismo, porque también son cosas que podamos haber hecho nosotros mismos. Por ejemplo, una frase de un nivel de rencor o de un nivel de resentimiento más bajo, pero que también denota un resentimiento y un rencor que hay que trabajarlo, es no puedo olvidar aquello que me hizo. ¿Sí?
una frase. No puedo olvidar aquello que me hizo. No, es que ¿cómo voy a poder olvidar eso? Obviamente que no se va a poder olvidar. Si alguien nos ha hecho daño no se va a poder olvidar. Si el tema no está en olvidar, el tema está en sanar. Pero cuando alguien dice no puedo olvidar eso, lo que está diciendo es que no puede perdonar eso. Porque ya entiende, cualquiera entiende que no podemos tener amnesia, ¿no? Si nos han dado un golpe fuerte en la vida, no podemos olvidarlo. Ese golpe va a estar ahí, pero sí podemos perdonarlo, sí podemos sanarlo. Otra frase, no puedo creer que me hiciera eso a mí con lo que, y ahí va con diferentes cosas que uno pueda decir, no puedo creer que me hiciera eso a mí con lo bien que yo me porté con él. No entiendo cómo me pudo hacer eso a mí con todos los favores que yo le hice. No entiendo por qué me pudo hacer eso a mí con los años que dediqué de mi vida a ayudarle en esto o en lo otro, ¿sí? Cada uno va a poner un final a la frase, pero sería no puedo creer cómo me hizo eso a mí con lo bueno que yo fui con él. Esa sería otra frase de demostración donde ahí hay resentimiento y ahí no hay sanación. Porque una persona que no tiene resentimiento, esa frase ya no la dice, ya no habla de eso. Es algo que sucedió en su vida, pero no tiene por qué seguir dándole vueltas. Cuando uno le sigue dando vueltas a eso, porque eso no está sanado, ¿sí? A lo mejor tú últimamente no te has escuchado estas frases, pero a lo mejor se las has escuchado a alguien. Por eso te digo que esto es importante tanto para ti como si en tu proceso evolutivo quieres acompañar a otras personas. Porque yo también entiendo que en mayor o menor medida uno quiere ayudar a otras personas, sea a nivel personal o sea a nivel profesional. Dime en tu caso si te gustaría o ya estás ayudando o quieres ayudar a otras personas, ya sea a nivel personal o sea a nivel profesional. Que un día también hablaremos de esto, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo a nivel personal no a nivel profesional no quiero, lo quiero a nivel personal. Y yo me he dado cuenta qué hay detrás de esta frase. Después de muchos años de escuchar a mucha gente diciendo que a nivel profesional no lo quieren, sino que lo quieren a nivel personal, me he dado cuenta que detrás de esa frase hay algo en la mayoría de los casos, ¿eh? Dime si quieres que te lo comparta ahora. ¿Qué hay detrás de esa frase? ¿Vale? Aunque otro día profundicemos en el tema, pero ya como ha salido hoy, yo al principio cuando alguien decía, no, yo esto en principio no lo quiero a nivel profesional, lo quiero solamente a nivel personal. Yo pensaba, bueno, pues es normal, hay personas que lo quieren a nivel profesional y hay personas que lo quieren a nivel personal. Pero después de muchos años escuchando a la gente decir esa frase, me he dado cuenta de que hay algo detrás de esa frase. En la mayoría de los casos, insisto, no en todo el mundo. Si quiero, si por favor, sí, comparte por favor. Mirad, me he dado cuenta que en la mayoría de los casos, cuando alguien ya lleva un poquito de tiempo y dice que yo en principio lo quiero a nivel personal y no lo quiero a nivel profesional, es porque no tienen la confianza suficiente de creer que en ellos eso es posible. ¿Sí? No tienen la seguridad suficiente de creer que en ellos es posible o no quieren emprender el camino que trae dificultades de sabiendo que va a tener dificultades y a lo mejor ya tienen un trabajo pues que les da su sueldo y se ganan la vida pues más o menos bien y van tirando. Porque podemos hacer la pregunta desde otro lugar. ¿Qué persona no querría ganarse bien la vida ayudando masivamente a otros? ¿Sí? Si yo cambio la pregunta y le pregunto a cualquiera que esté aquí, ¿a quién no le gustaría ganarse bien la vida, ser abundante, vivir 100% realizado con lo que haces y ayudando masivamente a otras personas? ¿Quién diría que no a eso? ¿Hay alguien que diría que no a eso? Por lo tanto, esa es la misma pregunta que la otra. Lo que pasa que en una está el condicionante de sí, efectivamente, no sé si para mí es posible, no sé si merece la pena que haga el esfuerzo, no sé si merece la pena dejar el otro trabajo o la otra profesión que tengo, ya tengo una profesión que es segura.
¿Sí? Con esto no estoy diciendo que todo el mundo se tenga que dedicar profesionalmente a entenderme. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que detrás de la frase solamente lo quiero a nivel personal hay una profundidad. Y si escarbamos, nos encontramos con esto que yo me he encontrado después de muchos años escuchando a la gente esta frase, y cuando han empezado a ver que era posible, han cambiado la frase. Por lo tanto, antes tenían esa frase porque no lo veían posible o lo veían muy difícil en su caso, o que iba a requerir mucho esfuerzo. Muy bien. Entonces, yo me he dado cuenta, y esto también os comparto otro, que esto es oro puro, yo me he dado cuenta al cabo de los años las personas que lo han acabado manifestando y las que no. Y las que lo han acabado manifestando en las que efectivamente han tenido un deseo ardiente, han tenido muchísimas ganas y han estado dispuestos a poner el tiempo, la energía, el conocimiento, la paciencia y la perseverancia. Primero, un deseo ardiente muy grande. Yo cuando empecé con esto tenía un deseo ardiente, pero un deseo ardiente quiere decir que movía cielo y tierra para que eso se diera así. Y hay mucha gente que dice que tiene un deseo ardiente, pero si es sincero con ellos mismos no lo tienen. ¿Vale? Entonces es importante tener un deseo ardiente y luego al mismo tiempo dar tiempo, dar perseverancia, trabajar, ser constante, todo eso. Pero si no hay ese deseo ardiente, muy difícil, muy difícil. Muy bien, así que ya te estoy dando una pista grande, qué es lo que tienes que hacer si quieres dedicarte a ello. Continuamos. Venga, para no desviarnos del tema, veo un poquito de agua, pero bueno, sabéis que con los podcasts van saliendo temas y abrimos ahí un melón que no había previsto. Estamos en frases que demuestran que todavía no hay una sanación total del resentimiento, del rencor. Otra es que si esa persona me hubiera pedido perdón o me pidiera perdón, otra cosa sería, ¿sí? Eso también es una demostración de que ahí no ha habido una sanación, porque uno no tiene que... El tema de la sanación y de la liberación del resentimiento no está condicionado a lo que otro haga, es algo interior de uno mismo, ¿sí? Hay gente que le cuesta entenderlo. El sanar el resentimiento no es algo que va con la otra persona, es algo que va contigo. El resentimiento está en ti, aunque te une a la otra persona porque hay un hilo de resentimiento que está uniendo, pero no tiene nada que ver con el perdón de la otra persona. Una persona te ha podido hacer daño sin pedirte perdón y tú sanar completamente eso. Pero es más, esa es el verdadero poder que tenemos, porque si para sanar mi resentimiento dependo de que otro me pida perdón, entonces no tengo el poder de sanar mi resentimiento. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? Si que yo sane el resentimiento está condicionado a que otro me pide perdón, yo no tengo poder para sanar el resentimiento y eso es mentira. Tú tienes el poder para sanar tu resentimiento, no es necesario que nadie te pida perdón. Por lo tanto, cuando dice, si me hubiera pedido perdón o si me pidiera perdón, pues posiblemente le hubiera perdonado y tal. Eso denota de que no se ha sanado. No confío en esa persona después de aquello que me hizo, o ya no me fío de esa persona. Mirad, una persona que ha sanado el resentimiento, esta frase ya no la dice. No la dice. O puedes confiar más o puedes confiar menos en una persona. Eso es legítimo, eso nos puede pasar a todos, pero uno no repite esta frase, ni se la comenta a nadie. Simplemente, pues, ya no tiene las expectativas que podría tener sobre alguien. Pero no repite esta frase, porque si uno repite esta frase, denota de que ahí hay una falta de sanación de ese resentimiento. Otra frase también sutil, pero que también denota una falta de no haber sanado ese resentimiento. Yo nunca
hubiera actuado así. Es que fíjate cómo ha actuado y hablas con otra persona y le dices, ¿a ti te parece bien cómo ha actuado esa persona? ¿Verdad que yo nunca hubiera actuado así? Bueno, claro, no sabes tú cómo hubieras actuado tampoco en su situación, ¿no? Si tú estuvieras en su mente, en su cuerpo y en su vida, posiblemente hubieras actuado así. Pero aunque no hubieras actuado así, es que no viene a cuento eso. Ya no viene a cuento. Cuando uno está diciendo eso, también está demostrando que no ha habido una sanación o no hay una sanación profunda todavía en ese aspecto del resentimiento. Muy bien, pues venga, ahora vamos a ver las 5 cosas por las que es importante sanar el resentimiento. Vamos a ver 5 claves que son importantes y luego vamos a hacer una práctica de 5 minutos. Sí, lo entiendo, sin o con perdón, lo principal es sanar el resentimiento. Buenos días, Neuri, el de Cuba. Buenos días, Maye, Mónica. Gracias a ti, Ana Sánchez, desde Talavera, soy Reiki en tu vida, Estrella Cal, soy Reiki en tu vida. Muy bien, venga. 1. En el momento que perdonamos, vamos a ver a las 5 razones por las que perdonar, o sea, 5 cosas por las que es importante perdonar. En el momento que perdonamos es porque efectivamente estamos liberando el rencor, el resentimiento y la ira. Y tienes que tener en cuenta que el rencor, el resentimiento y la ira a quien principalmente le hacen daño es a ti. Una vez escuché una frase que dice, no puedes pretender beber veneno y que se envenene el otro. ¿Sí? ¿Verdad que es de necios pensar que yo me voy a tomar el veneno y le voy a hacer daño al otro? No, si tú te tomas el veneno, te estás envenenando tú. Y el resentimiento es puro veneno. O sea, además, esto está demostrado. Te cambia la sangre el resentimiento. Por eso muchas veces se dice con la ira de me hierve la sangre, ¿verdad? Que se dice la palabra me hierve la sangre. Es que el resentimiento y el rencor cambia la calidad de tu sangre. Tiene una afectación directa en el cuerpo físico. Esto ya nadie lo niega. Nadie absolutamente lo niega. Ni los más ortodoxos de la ciencia moderna, que el rencor y el resentimiento daña tu biología del cuerpo. Ya no te digo tu estado de ánimo, ya no te digo por ley de atracción lo que atraerás, si tienes rencor, ya no te digo toda esa serie de cosas, ya simplemente a nivel del cuerpo físico, ¿vale? Por lo tanto, el hecho de perdonar es lo que nos hace, una de las ventajas que nos hace es que nos hace liberarnos de esas emociones dañinas, con lo cual nos va a hacer estar en un mejor estado de salud física y mental. Y esa es la base para cualquier proceso de sanación. Una persona que quiere sanar, lo primero que tiene que hacer es liberarse de todo tipo de resentimiento que tienen con todo el mundo. Vamos al 2. Te va a llevar el perdonar y el liberar del rencor y del resentimiento, te va a llevar a tener relaciones más sanas. Primero, a mejorar tus relaciones y luego hacer las relaciones más humanas. Si uno tiene resentimiento, van a ser unas relaciones mucho menos humanas, van a haber mucha menos conexión, van a haber muchas más tensiones y más conflictos. Por lo tanto, también te va a llevar a tener relaciones más sanas, con menos tensión, con menos conflictos y, importante, te va a llevar a atraer relaciones de más alta vibración. Si tú tienes resentimiento, las relaciones posteriores que atraes van a ser de resentimiento. Por eso se dice mucho, incluso desde la psicología moderna, se habla mucho que cuando tú tienes una relación, has tenido conflictos de una relación y has roto esa relación, antes de empezar otra nueva relación, ¿qué hay que hacer? Sanar esa relación antigua que has tenido. Es que en todas las líneas espirituales, energéticas, filosóficas, psicológicas, en todas las líneas coinciden en lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú tienes resentimiento dentro y ahora empiezas una nueva relación llena del resentimiento de la anterior, vas a manifestar otra relación así.
Y uno dice, es que yo soy buena persona. Sí, pero es que esto no va de buena persona. Ya se te presupone que eres buena persona. Pero es que lo que tú atraes no va con ser buena persona, va con lo que estás vibrando. Y esto hay mucha gente que no lo entiende. Yo es que soy buena persona, ¿por qué atraigo miserias? Porque entiéndelo ya de una vez. Entiéndelo de una vez. Lo que tú atraes no va si eres buena persona. Buena persona es lo mínimo que tienes que ser para ser feliz y para que obviamente a nivel karmático no te vaya mal del todo, pero por muy buena persona que tú seas, si tú estás vibrando en rencor, en resentimiento y en miseria, vas a atraer a eso. Ya puedes ser el más santo de todos los santos. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Porque hay muchas personas que lo excusan todo. Es que si yo soy buena persona, ¿por qué atraigo eso? Porque está en tu vibración y está en tu mente. El ser buena persona no tendría que ser como una cualidad. El ser buena persona tendría que ser... Hay gente que ve lo de buena persona como una cualidad. Déjame decirte que con un nivel de conciencia alto, ser buena persona no lo tienes que ver como una cualidad, lo tienes que ver como unos mínimos. Tienen que ser los mínimos, ¿entendemos eso o no? Porque a veces ponemos el poner buena persona como si fuera una cualidad mágica. No, no, tiene que ser una cualidad de mínimos ser buena persona. Pero esa cualidad de mínimos no te da para atraer lo que tú quieres atraer. No te da. Hay que cambiar la vibración interior. No basta con ser buena persona. Porque déjame que te diga algo. La mayoría de los seres humanos son buenas personas. ¿Sí? Claro que habrá el típico cabroncete o la típica cabronceta. Claro, claro que hay algunos que están tan podridos por dentro que le quieren hacer la vida imposible al otro. Pero esos son la minoría. Esa es la realidad, esos son la minoría. Y si tú en tu vida solamente estás atrayendo eso, entonces mira qué hay dentro de ti. Porque si la gran mayoría de personas son buenas personas y tú estás atrayendo a cabrones, pues mira a ver qué hay dentro de ti. Que posiblemente sea una vibración bajita. No quiere decir que tú tengas que ser un cabrón. Quiere decir que hay resentimiento, que hay vibraciones bajitas. ¿Sí? Otra cosa es que luego se reúnan dos personas que no están bien trabajadas y que se generen sufrimiento. Eso sí que es habitual. Eso sí que es habitual en la vida. Que se junta una persona con otra y las dos son buenas personas, pero se generan sufrimiento entre sí. ¿Por qué? Porque no están bien trabajados interiormente. Porque proyectan en el otro las miserias que tienen en uno mismo, uno con el otro. Y se retroalimentan y se hacen la vida imposible. Pero no porque sean malas personas, uno y el otro, sino porque no están bien trabajaditos y no saben cómo hacerlo mejor. ¿Sí? ¿Se entiende, María José? Hay más bueno que malo, efectivamente. Venga, vamos a la 3. La importancia o el beneficio número 3 de perdonar y liberarte del rencor y del resentimiento. Mayor capacidad de amor. Sí, mirar, todos los seres humanos, mayor capacidad de amor, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos amor dentro de nosotros. Todos los seres humanos, hasta ese cabroncete que te he dicho antes, hasta aquel que diga qué mala persona es. Todos los seres humanos porque estamos hechos de la esencia divina. Lo que pasa que ciertamente hay personas que lo tienen más escondido. ¿Por qué? Por mil historias que tendrán, por sus miserias internas. Entonces, cuando uno tiene resentimiento y cuando uno tiene rencor y cuando uno no perdona, tiene mucha menos capacidad para amar. ¿Por qué? Porque ese resentimiento, ese amor y ese rencor están oscureciendo el amor que tenemos de manera... Mirar, una alumna de la escuela que además compartió el testimonio en uno de mis libros, no recuerdo si era Domina tu energía o Creadores de Prosperidad, no recuerdo, pero compartió el testimonio y ella lo quiso, la mayoría de la gente puso sus nombres y apellidos en los testimonios, pero ella no lo quiso poner
y era totalmente comprensible porque era algo que me compartió a mí que no lo sabía nadie, o sea, que lo compartió en el libro que no lo sabía nadie, ¿no? Y ella compartía como, en el libro compartía como estaba muy contenta porque había aprendido a amar de verdad, había sanado de verdad y era, bueno, lo que le había sucedido a ella era que cuando era adolescente, tanto su padre como su hermano habían abusado sexualmente de ella y lo había pasado muy mal en la adolescencia. Pero luego ya se hizo mayor, eso como que lo echó a un lado de su vida, no se lo contó a nadie, conoció a una persona, se casó y tuvo hijos, creo que eran un niño y una niña. Se hicieron mayores, bueno, ella tuvo una vida bien normal, pero cuando llegó a los 50 y pico de años, y ya los hijos se hicieron mayores, se dio cuenta de que estaba vacía y de que dentro de ella no había habido un amor de verdad, una conexión profunda de verdad con su marido, no había tenido una conexión profunda con sus hijos y empezó a trabajarse y vino a la escuela, empezó a aprender todos los niveles, hizo hasta la maestría y a mí simplemente me dijo que estaba muy contenta, ¿no? Pero me contó esta experiencia y me dijo que la podía compartir en el libro, pero que por favor que no dijera su nombre. Entonces me contó la experiencia, me decía que se había liberado de todo ese rencor que tenía cuando era de lo que le había sucedido, ¿no? Y que le había ayudado a conectar mucho más con su marido, había mejorado mucho la relación con sus hijos y se sentía súper bien y súper amorosa. Y era el amor que tenía dentro, porque yo el primer día que le vi a esa mujer, el primer día que le vi, ya le vi que tenía un amor profundo dentro de ella, pero estaba escondido por el rencor que tenía, ¿sí? Entonces, en el momento que nos liberamos de ese rencor, de ese resentimiento, de esa culpabilidad hacia otros o incluso hacia nosotros mismos, porque ella también tenía su parte de culpa, porque si yo lo podría haber evitado, o si yo tendría que haberlo contado y no lo conté, o sí, o sea que ahí muchas veces cuando hay resentimiento, por eso te decía en el título, el resentimiento perdona hacia los demás y también hacia ti mismo, porque también cuando no perdonamos a otro, hay una parte de nosotros que no nos perdona, ¿sí? Hay una parte de nosotros que no... Yo, por ejemplo, alguna vez te he contado, también cuando era adolescente tuve un profesor de atletismo que intentó abusar de mí y yo tenía 12 o 13 años y yo, por ejemplo, con el paso del tiempo eso no lo había superado, ya lo superé hace tiempo, pero tenía resentimiento hacia él y hacia mí porque decía, ostras, pues yo ya tenía 13 años, le tendría que haber dado con un palo en la cabeza y le tendría que haber partido la cabeza. O sea, aparte de culpabilizarlo a él, me culpaba a mí también por decir, podría haber hecho más, le podría haber dado con un palo en la cabeza y partirle una patada en los huevos, ¿sabes? O sea que al final también hay una parte de resentimiento hacia los demás, pero también una parte de resentimiento hacia nosotros mismos. Y en el momento que liberamos eso, podemos amar mucho más. Porque ese amor está en ti. Ese amor está esperando a salir a emerger con fuerza, con belleza, con grandeza. Pero necesitamos sanar para eso. Venga, bebe un poquito de agua y seguimos. Vamos a la 4 y a la 5 y como este programa está dando de sí, vamos a hablar hoy de las importancias, de la importancia de Reiki para perdonar a los demás y a uno mismo. Y mañana vamos a continuar con la otra parte, ¿vale? Porque si no tendría que ir demasiado rápido y no quiero ir rápido. Yo sé que hay personas y esto va, lo que digo ahora, a lo mejor tú no eres de ellos, pero va para los impacientes. No, quiero ya las claves, quiero ya la técnica. Bueno, pues tengo que decirte que mis enseñanzas no son para los impacientes. Mis enseñanzas son para los que están dispuestos a trabajarse la paciencia aunque la tengan, porque yo también he tenido impaciencia. Pero déjame decirte que la realización es a través de la profundización. Y de la profundización llega también a través de la paciencia, ¿vale? Así que tú dime si eres de los que vas a tener paciencia hasta mañana o no, te vas a enfadar y no, ya, quiero saberlo ya, ¿por qué lo alargan más? Bueno, lo alargo más no porque lo alargo, sino porque quiero profundizar. Y como quiero profundizar y no me quiero quedar en la superficie, eso requiere de tiempo. Y si hay que abrir un melón nuevo de algo que nos va a traer enseñanza, lo abro. Y si te tengo que explicar una experiencia que es impactante, que va a traer una enseñanza, la explico.
¿Sí? Así que anótame ahí si eres de los que tienes paciencia o no. Voy a tener paciencia, Sonia, sin problema, mañana más y mejor. Vale, vamos a terminar con estas dos últimas. Estamos en los 5 beneficios. Te he dicho 5 frases de las que... 5 frases de las que repite la gente que todavía tiene resentimiento dentro. Estamos viendo las 5 cosas por las que son importantes el resentimiento y mañana vamos a ver las 5 claves y vamos a hacer una práctica. 4. ¿Por qué es importante también? Porque te liberas de la necesidad, esto es súper importante y esto es algo que yo tardé muchos años en entender. Te liberas de la necesidad de que todo tenga que ser como tú quieres que sea. Dime si alguna vez te ha ocurrido o te has dado cuenta de que eres una persona que todo tiene que ser como tú quieres. Yo esto tardé tiempo y esto tiene como todo en la vida, tiene su arma de doble filo, esto tiene su ventaja. El que uno sea una persona que no, las cosas tienen que ser y quiero hacerlas y tienen que salir como yo quiero que salgan y tienen que ser como yo quiero que salga. Eso tiene su ventaja, pero también tiene su desventaja. Entonces, esto es una actitud de niño pequeño, ¿sí? El niño pequeño, por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeño, y eso es una ventaja, como te digo, tiene como todo en la vida. Los grandes maestros han dicho que la diferencia entre el veneno y la medicina está en la dosis. Es decir, el necio, como decía Osho, es capaz de convertir la medicina en veneno. Y el sabio es capaz de convertir el veneno en medicina. Y esto es un ejemplo claro de lo que te digo. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi madre, y yo creo que es una cualidad de casi todos los niños pequeños, pero mía por encima de mi hermana no era tan insistente, yo cuando quería algo, es que no paraba. O sea, era tan cansino, yo creo que yo no he tenido hijos por no encontrarme uno como yo. Porque digo, si a mí me sale el niño como yo no sé qué voy a hacer. ¿Vale? Porque yo era muy cansino. O sea, muy cansino. Cuando decía algo, hasta que no tenía ese algo, no paraba. No paraba. Y tenía que ser en el tiempo y en formas como yo quería. Entonces, esto es un arma de doble filo. Porque esa mentalidad me ha servido para crecer y evolucionar mucho en mi vida. Pero también me ha traído sufrimiento. Entonces, con los años, he tenido la suficiente sabiduría como para agarrar la parte positiva de eso y minimizar la menos positiva. Entonces, esa actitud en cierto momento nos puede servir, claro que sí, porque alguien que es muy insistente va a ser insistente también en manifestar aquellas cosas que quiere en su vida. Ahora bien, tiene su lado no tan positivo, que si uno no está bien trabajado, quiere que todo sea como él piensa que tiene que ser, en tiempo y en forma, y aquella persona tiene que actuar así, porque si no actúa así ya no está actuando bien, y el otro tiene que actuar de esta manera, y el otro no sé qué. Bueno, pues en el momento, yo por ejemplo, a mí me pasó mucho con mi padre. Yo con mi padre, yo tenía que, mi padre... Yo tenía resentimiento con mi padre porque me parecía injusto que cuando yo era joven y ya tenía muy claro que quería emprender con 17, 18 años, él me intentaba, me bajaba los ánimos. Decía, no, tú vienes de familia trabajadora y tienes que trabajar, déjate de emprender, métete en una fábrica, no sé qué, no sé cuánto. Yo no le hacía ni caso, pero tenía resentimiento con él porque decía, es mi padre, me tiene que apoyar. ¿Y por qué no me apoya si es mi padre? ¿Sí? Es que no quiere el bien para mí, es que no sé qué. Bueno, pues en el momento que yo sané eso, entendí que, oye, mi padre tiene su manera de pensar y me decía las cosas en razón a su manera de pensar y ya está. Entonces, mi padre no tiene que pensar como yo quiero que piense. Mi padre tiene que pensar como piensa él. Las cosas no son como yo quiero. Las cosas son como son. ¿Sí? Las cosas son como son, no como tú quieres. Entonces, cuando liberamos ese resentimiento, también nos ayuda a entender que las cosas son como son, no siempre como nosotros queremos. Eso es súper importante entenderlo.
Y yo ya hace bastantes años que me liberé de tener conversaciones con mi padre para intentar hacerle entender, y él conmigo, ya lo entendimos, ya sanamos ese tema, para intentar él convencerme a mí y yo convencerlo a él. O sea, nos pasamos una década mínimo intentándonos convencer cada uno, él a mí y yo a él, y no había manera. ¿Por qué? Porque pensamos diferente, ya está, no pasa nada. Trae sufrimiento, exacto. Por eso cuando lo convertimos en un veneno trae sufrimiento, pero eso también lo podemos convertir en una medicina, ¿sí? Porque si uno tiene un problema de salud y dice yo no voy a parar hasta sanar ese problema de salud y acepta el momento presente que tiene, pues también le puede ayudar en eso. Es decir, esa insistencia también le puede ayudar, siempre y cuando lo haga desde el amor y disfrutando el proceso. Eso siempre os lo digo yo. Pero eso es aplicable a cualquier otra cosa, aplicable a un problema de salud, aplicable al emprendimiento, aplicable a cualquier cosa que dependa de ti, o sea, que sea para ti. Alicia dice, mi hermana y otros de la familia me lo han dicho, quería un helado después de la playa y hasta que no lo conseguía no paraba. Mira, yo os digo, para terminar este punto, y ahora vamos al quinto, es importante que entendamos, o sea, uno puede aceptar lo que le trae el universo, pero no tiene por qué resignarse ni conformarse. Es muy diferente. Si a ti el universo, o la vida, o tú, no vamos a decir quién lo ha traído, sino la vida te trae un problema de salud, no vamos a entrar porque se ha creado. Si parte lo has creado tú, tal, no vamos a entrar en eso ahora porque sería otro podcast. Pero vamos a, una persona le viene un problema de salud. Estás en la obligación de aceptarlo. El universo te va a obligar a aceptarlo. Tienes que aceptar lo que te ha venido. El universo te va a obligar, la vida te va a obligar a aceptarlo. Ahora bien, la vida jamás te puede obligar, ni jamás te va a obligar a que te resignes a ello. Esto que os estoy diciendo es muy poderoso, ¿eh? La vida y el universo, si te traen unas cartas a tu vida que no te gustan, he puesto el ejemplo del problema de salud, pero puede ser cualquier otra cosa, te van a obligar a aceptarlo. Por mucho que te resistas, te van a poner a los pies. La vida te va a poner a sus pies. Te vas a tener que arrodillar a los pies de la vida. Y vas a tener que aceptar eso. Ahora bien, lo que jamás te van a obligar la vida, lo que jamás te va a obligar el universo, es que te resignes a eso. Jamás. ¿Sí? Venga, vamos al quinto. La quinta razón, la quinta importancia por la que es necesario liberar ese resentimiento, perdonar, liberar rencor. Porque te va a ayudar sí o sí en tu crecimiento personal. Sí o sí te va a ayudar en tu crecimiento personal. Porque hay personas que quieren expandirse, quieren crecer muchísimo, pero si no, si tienen mucho rencor y mucho resentimiento del pasado, eso les va a frenar. Sí o sí. Va a ser un freno muy importante. Exacto. O Dios, Emma dice, la vida y el universo jamás te puede obligar a resignarte. Yo cuando tuve el problema de salud, y en el momento que lo acepté, porque tuve 3 4 meses en la noche oscura del alma que no lo aceptaba, pero en el momento que lo acepté dije, vale, Dios, acepto que la vida me haya traído esto, pero no me pidas que me resigne. Y a mí me llegó una voz muy clara y me dijo, y era una voz, no sé si de mi yo interior, no sé si de mi yo superior, no sé si del universo, no sé de quién, pero me llegó una voz muy clara y me dijo, nadie te puede obligar a que te resignes, pero sí tienes que aceptar lo que estás viviendo aquí y ahora. ¿Vale? Entonces yo dije, Dios, acepto lo que estoy viviendo aquí y ahora, no peleo con ello, pero no me pidas que me resigne. Porque nadie tiene el derecho a que te resignes. Ni la vida, ni Dios, ni el universo. Bueno,
Y si no te resignas a ser menos de lo que puedes llegar a ser, si quieres expandirte mucho más de lo que te estás expandiendo y sanar de manera mucho más profunda de lo que estás sanando, recuerda, como decía Gautama Siddhartha al Buda, cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. Es decir, todos tenemos cosas que seguir sanando y que seguir progresando. Empezamos ahora en junio en la formación en mi escuela. Puedes formarte desde cualquier parte del mundo. En el primer comentario fijado puedes pedir info o puedes ir a la web de javierma.com. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Mañana seguimos con este podcast de Reiki para perdonar a los demás y a uno mismo. Vamos a hablar de 5 claves para poder hacerlo y también te voy a compartir una práctica de 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias por estar. Si aún no estás aprendiendo y quieres empezar ahora en la formación en junio, ahí en el primer comentario fijado puedes ver. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.